Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 17 de julio y el día viene con el primer paso que da el Ejecutivo para la elaboración de las cuentas del Estado para 2025. Aprobaba ayer el techo de gasto que va a alcanzar una cifra récord, casi 200.000 millones de euros. Aún así, el sólido crecimiento impulsa la recaudación de impuestos y esto permitirá cumplir con las reglas fiscales que marca Europa. El nuevo cuadro macro eleva las expectativas para el crecimiento económico gracias a la inyección de 160.000 millones de euros de fondos europeos y gracias también a ese aumento del techo de gasto. Dibuja además una mejora del mercado laboral debido a la llegada de inmigrantes. Los afiliados extranjeros marcan un nuevo récord, rozan los 2.900.000, lo que significa que representan el 14% del total de cotizantes. El 84% son asalariados y están en construcción, en agricultura, en hostelería. Montero ayer decía que no espera turbulencias políticas que impidan aprobar estos presupuestos generales del Estado, pero cuidado, hay algunos elementos a tener en cuenta. Uno de ellos, España arrastra importantes problemas como el pequeño tamaño de las empresas, algo que incide en la baja productividad, también la elevada carga regulatoria y, por supuesto, la falta de unidad de mercado. Es por eso que el Ejecutivo debería aprovechar esta buena coyuntura para acometer las dichosas reformas estructurales y sanear las cuentas públicas en lugar de seguir dándole a la máquina del gasto. Además, llegan advertencias desde fuera. El Fondo Monetario Internacional, muy bien en cuanto a su proyección de crecimiento económico, pero dice que el principal escollo del crecimiento es el persistente incremento del precio de los servicios que lastra la desinflación y complica la normalización de la política monetaria. Hoy hablaremos de ello con Daniel Lacalle y con José Carlos Díez, también a la tertulia Capital, y miraremos a los mercados financieros. Aquí la cotización del oro registra nuevos máximos históricos, sube casi un 20% de lo que va de año. La política monetaria y la inflación animan a los inversores a comprar oro, que los últimos altercados también en Estados Unidos contra Donald Trump lo han animado. Además, ha sido otro empuje, otro punch añadido. El atentado a Trump de este fin de semana ha llevado a algunos inversores a buscar cobijo en el oro, en la deuda, en el dólar y también en la plata, que se anota ganancias superiores al 30%. En bolsa hay un nombre propio, Estalgo, que le ha salido un nuevo candidato, un nuevo pretendiente, Skoda. Aunque eso sí, el mercado parece que no se lo cree. ¿Por qué? Porque falta concreción a la hora de fijar un precio a la oferta sobre la española y sobra incertidumbre en la comunicación enviada ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que el mercado lo coge con pinzas porque no le cuadra mucho esta segunda operación. Pero hay movimientos corporativos, hay apetito inversor y la bolsa española y las empresas españolas pues están a punto de caramelo. En Estados Unidos, el Partido Republicano hace gala en su Convención Nacional del programa con el que pretende ganar las elecciones, impulsar las deportaciones masivas, domar la inflación, defender la producción nacional de energía para reducir costes y para reducir también la dependencia del exterior, teniendo en cuenta las ingentes reservas de combustible fósil de las que dispone Estados Unidos. Eso sí, en Europa crece el temor a un mayor aislamiento de Estados Unidos, viendo que Trump ha nombrado como vicepresidente y sucesor a J.D. Vance, un clon de él, un clon de Trump en todos los aspectos. Es una versión más joven de Trump, algo más radical en los mensajes y mucho más populista también en los actos. Como ven, el día viene cargadito. Estamos a finales de julio, bueno, a mediados de julio, y la actualidad viene cargadita con temas más que interesantes. Se lo resumimos ya en los titulares de la jornada. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Y empezamos con resultados empresariales que se han publicado en los últimos minutos, los del fabricante de chips ASML Holding, que bate expectativas con sus resultados. La compañía de semiconductores más importante del mundo ha obtenido un beneficio neto de 1.430 millones de euros en el segundo trimestre. Es una caída del 18%, pero mejora también las previsiones en las ventas, a pesar de que estas también han retrocedido, en este caso un 9,5%. Las cuentas superan expectativas gracias a, entre otros factores, a las ventas en China. Hoy Eurostat publica los datos definitivos de inflación en la zona euro del mes de junio, de la que se espera una ligera mejora que dejaría el dato de IPC en el 2,5%. Nos lo cuenta Javier Puerto de Caser, asesores financieros. Se espera que se modere la tasa general una décima, del 2,6 al 2,5%, y lo que sigue mucho más enquistada es la inflación subyacente. También está pasando lo mismo en Estados Unidos, y aquí en Europa esperemos que se quede anclada en ese 2,9%, que fue la lectura también del mes anterior. El que ya tenemos sobre la mesa es el dato de Reino Unido. La inflación británica se situó en junio en el 2%, es una décima por encima de la previsión, y está en la misma cota que veíamos en el mes de mayo. Además, la agenda del día nos deja precios al consumo, precios de producción en Reino Unido también. Estamos pendientes de conocerlos. En Estados Unidos se publica el libro beige de la Fed. Aquí en nuestro país el interés se va a centrar en los datos mensuales de la deuda de las administraciones públicas que publica el Banco de España. Y en cuanto a resultados en Estados Unidos, hoy tenemos cuentas de United Airlines, Johnson & Johnson y US Bancorp. A la espera de estas referencias tenemos a los futuros operando con signo mixto y movimientos muy estrechos. En el caso de las plazas europeas priman las caídas, pero tenemos el farolillo verde en el futuro del FTSE británico, que sube un 0,27%. El del DAX caída del 0,3%, muy plano el de la bolsa francesa, futuro del CAC 40 retrocediendo un 0,07%, y el del Eurostock está cayendo un 0,25%, todo ello después de que el IBEX 35 cediera ayer casi medio punto porcentual y terminara por debajo de los 11.100 puntos, lastrado por valores como ArcelorMittal o Repsol. En Estados Unidos, el futuro del Dow Jones de Industriales está operando muy plano, sin apenas movimiento, después de que ayer el índice de Industriales registrara su mejor día desde junio del 23. También tenemos en rojo al futuro del Nasdaq tecnológico, caída del 0,52%, y del S&P 500, que retrocede un 0,28%. Miramos a las plazas asiáticas, las que están terminando la sesión en estos momentos, y lo que vemos es recorte en el Nikkei del 0,35%, la bolsa de Shanghái cae un 0,3%, en Hong Kong se da la vuelta el Hansen y opera con una subida del 0,10%, y siguen los recortes en Seúl. Kospi, caída del 0,66%. El Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir con los agentes sociales para avanzar en la negociación de la reducción de la jornada laboral. Las partes vuelven a sentarse en la mesa después de que el departamento que dirige Yolanda Díaz presentara la semana pasada una nueva propuesta con medidas más flexibles. Los empresarios se muestran dispuestos a negociar, pero piden que se dé más flexibilidad a las micropymes, empresas y sectores que están más alejados de esas 37 horas y media semanales. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de ATA. Bueno, lo que estamos pidiendo es respeto a ese acuerdo entre las partes, que son los convenios colectivos, que es la negociación colectiva. Y claro, lo que no puede llegar ahora a un pequeño empresario, a un autónomo que está acogido a un convenio, y que le digan que después de un año que se ha firmado un acuerdo, pues ahora le digan que la jornada ya no es de 39 horas. Va a ser a partir del año que viene de 37 horas y media. Y como dijo el presidente Garamendi, ¿no? Esto es de facto dar 12 días más de vacaciones pagadas, ¿no? Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve factible llegar al acuerdo en la mesa. Venimos diciendo que hay margen para el acuerdo, y nos alegramos que el pasado lunes sea la primera vez desde enero que la patronal se toma en serio la mesa, la respeta y se pone a trabajar. En este sentido, ¿qué esperamos de mañana? Pues esperamos buena voluntad de las partes, que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, y es que esa mesa de diálogo social es de los elementos institucionales que mejor funcionan en nuestro país, y como vengo diciendo, desde enero hay margen para el acuerdo, y en esto es en lo que vamos a trabajar en estas semanas. El Gobierno mejora su previsión de crecimiento para la economía española. El Ejecutivo ha presentado un cuadro macroeconómico que eleva 4 décimas su previsión de crecimiento para 2024 hasta el 2,4% y sitúa la de 2025 en el 2,2%. Son 3 décimas más
que en la anterior revisión, gracias, dicen, al impulso de la demanda interna, sobre todo de las inversiones y en menor medida del sector exterior. Además, el departamento que lidera Carlos Cuerpo anticipa una moderación del ritmo de crecimiento del empleo. Lo sitúa en el 3% este año y en el 2,4% en 2025. La economía española, este es el principal mensaje, va a seguir creciendo a un ritmo elevado en los próximos años. Los escenarios catastrofistas que se preveían hace escasos 2 años, 1 año, incluso hasta recientemente, evidentemente no se han cumplido y no prevemos que se cumplan en el horizonte de los próximos 4 años, donde anticipamos, como decía, un horizonte de crecimiento estable y robusto por encima del 2%, que es importante también a la hora de señalar que vamos a salir de este doble shock de la pandemia y del shock de inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania sin cicatrices estructurales. Una mejora de previsiones que ha permitido al Ejecutivo aprobar un techo de gasto récord de 199.171 millones de euros. Elevan el límite de gasto no financiero del Estado, el conocido como techo de gasto, un 3,2%, una cifra compatible con la reducción del déficit al 2,5% del PIB. Esto supone el pistoletazo de salida a la elaboración de los presupuestos generales del Estado que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año. Y según la ministra María Jesús Montero, no esperan ninguna turbulencia política que impida que las cuentas salgan adelante. Empieza nuestra aprobación de los nuevos presupuestos para el año 2025 y les avanzo que será un presupuesto que profundice en consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clases medias y trabajadoras y en el impulso a la transformación de nuestro tejido productivo. El Gobierno tiene muy clara la hoja de ruta que viene avalada por los buenos datos que acabamos de expresar y que ponen de manifiesto el éxito de la política económica que está marcando este Gobierno desde una política prudente y también progresista. El Fondo Monetario Internacional confirma que España seguirá liderando el crecimiento de las economías avanzadas. España es un punto brillante en la zona euro, asegura Petia Coeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, que daba cuenta de la revisión al alza de medio punto al 2,4% del crecimiento de nuestro país, en parte, dice, por el repunte de la inversión y por exportaciones de servicios muy fuertes. La mejora para España es la más importante en la actualización de perspectivas económicas globales, y es que según las estimaciones del FMI, la eurozona en conjunto crecerá un 0,9%, mientras que la más débil va a ser Alemania, cuyo PIB va a avanzar un 0,2% en 2024. El grupo húngaro Magyar Wagon defiende su oferta por Talgo frente a la indefinición de Skoda. El consorcio húngaro se reafirma en su propuesta de OPA sobre Talgo frente a la indefinición, dicen, de la oferta de la checa Skoda Transportation, ya que consideran que la suya es la única que está encima de la mesa con un precio concreto en metálico y para el 100% de los accionistas. Talgo ha confirmado a la CNMV que ha recibido una propuesta del grupo checo que consiste en una combinación de negocios y de integración industrial, pero que no contiene oferta económica, por lo que la compañía española ha solicitado a Skoda información detallada. Escuchamos a Pablo García de Difacons Alfa Value. Es el caballero blanco que tanto deseaban, no les gustaban los húngaros y bueno, pues se buscan unos checos, ¿no? Pues bueno, puede ser una buena opción. Desde luego siempre se ha mirado con mucha más suspicacia a los Alstom de turno, y Skoda Transportation puede ser, insisto, un caballero blanco, ¿no? Lo que pasa es que cuando dicen que no se va a traducir en una OPA competitiva sobre la de Magyar Wagon, oiga, pues explíquemelo usted, ¿no? Esto es como estas OPAs, ¿no? Que parece que no, si esto no es, en realidad no es una OPA, ¿no? Y dos cositas más. Los sindicatos comunican hoy a Vodafone España su previsible aceptación del expediente de regulación de empleo. Que inicialmente la operadora planteaba para casi 1.200 empleados, más del 40% de la plantilla, aunque luego ha ido aceptando rebajar la cifra hasta algo menos de 900 y mejorar las condiciones de las salidas. Y fuera de nuestras fronteras, Trump celebrará el sábado su primer mitin tras el intento de asesinato en Pensilvania. Y será también la primera aparición conjunta de Trump y J.D. Vance después de que en la víspera el expresidente estadounidense anunciara al senador por Ohio como su candidato a la vicepresidencia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. ¡Te esperamos! Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Es miércoles 17 ya de julio. Marta Margarit, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Vacaciones para cuándo? Pues en una semanita. ¿Ah, sí? No te queda nada, la cuenta atrás ha comenzado. Eso es. Nada, 3 o 4 días, nada, eso está tirado. Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué? ¿Cuánto te queda? Yo a mí me queda hasta agosto. Yo lo vulgar, como la mayoría de los españoles. Bueno, no me das pena. Agustín Baeza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, encantado. ¿Y tú? Yo también hasta agosto, contando ya los días. Que bueno. quedan muchos todavía. Sí, quedan 2 semanas, que son 2 semanas. El año tiene 52 semanas, que son 2 semanas dentro de las 52 que tiene el año. Pero esto de los días que quedan para la vacación son como los años del perro y los años del ser humano. Que no, cuentan de manera distinta. Que exageramos. Y además tenemos muy buenas noticias. Tenemos esa revisión del cuadro macroeconómico con un crecimiento al alza para la economía española. Decía ayer Carlos Cuerpo que nuestra economía pues va a ser líder y motor dentro de las economías del viejo continente. Hemos revisado al alza las previsiones para 2024 en 4 décimas, desde el 2 al 2,4%, y he revisado también al alza las previsiones para el 2025 en 3 décimas, desde el 1,9 al 2,2%. Para 2026 y 2027 lo que se prevé es un progresivo aterrizaje en torno a la tasa de crecimiento potencial, que está en niveles cercanos al 2%. Y esto, evidentemente, lo que se traslada es en una recuperación muy robusta y por encima, como decíamos anteriormente, de nuestros principales socios. España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro. Daniel Lacalle, economista, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, España va como un tiro. Como un tiro, que es un mal símil ese, cuidado con los ejemplos, ¿no? Ha sido un poco provocador, es que la euforia, no, es normal, ¿no? La euforia por parte del gobierno pues no tiene ningún sentido. Esas mismas estimaciones que está dando el propio ministro del gobierno suponen un estancamiento del Producto Interior Bruto per cápita, y también es importante tener en cuenta que vienen con el enchufe de los fondos Next Generation. Eso significa que entre 2019 y 2024 la economía española
en todo ese periodo solo habrá crecido un 5%. Y que de ese 5% aproximadamente casi el 40% viene por factores completamente externos. Es decir, que lo que nos encontramos es que un gobierno que ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, con más de 400.000 millones de aumento de deuda, 300.000 millones de inyecciones del Banco Central Europeo, más 100.000 millones de fondos Next Generation, básicamente deja una economía pues que lo que efectivamente refleja un Producto Interior Bruto en el que lo que se ha disparado es el gasto público, porque la inversión, con datos de 2023, está por debajo de los niveles de 2019, el consumo está por debajo de lo que es el crecimiento tendencial y prácticamente plano con respecto a 2019, el sector exterior ha tirado un poco gracias al crecimiento mundial y lo que se ha disparado es el gasto público. Entonces estamos en una economía en la que no se está aprovechando el récord de turismo, porque tenemos que tener en cuenta que además de esos factores de viento de cola con los que ha contado el gobierno, está el récord de turismo. Por lo tanto, con un crecimiento del turismo prácticamente de doble dígito, resulta que el resto de la economía, bueno, la producción industrial, la cifra de negocios del sector servicios, la cifra de negocios del sector manufacturero, etcétera, pues están como están mal. Además, el Ejecutivo ha aprovechado, apoyándose en esas previsiones económicas de crecimiento y también de creación de empleo, en decir, oye, puedo seguir aumentando el techo de gasto. ¿Qué consecuencias va a tener el aumentar el techo de gasto para el bolsillo de cada uno de los españoles, Daniel? Bueno, nos empobrece a todos. O sea, cada vez que aumentan el techo de gasto, hacen más insostenibles las cuentas públicas, aprovechando además un periodo en el que hay unos ingresos extraordinarios por el efecto de la inflación, se han negado a deflactar los impuestos a la inflación, y aprovechando un entorno en el que además tienes ingresos récord por turismo. Entonces me parece absolutamente increíble que se aumente el techo de gasto a esos niveles después de haberse llevado a cabo un aumento de tal calibre previamente. Y esto además es que lo hemos vivido todos. Es decir, el gobierno en periodo de expansión de los ingresos fiscales gasta más, mantiene un déficit que solamente se reduce en la tasa, porque no se reduce el déficit. Lo que pasa es que la ratio, que es déficit sobre PIB nominal, resulta que se reduce porque aumenta la inflación en el denominador. Es decir, te están empobreciendo por dos lados. Te están empobreciendo porque te están aumentando el déficit, que significa más impuestos, menos crecimiento y menos empleo en el futuro, y por el otro lado te están empobreciendo por el lado de la inflación, que no olvidemos lleva 9 meses por encima de la media de la eurozona, y el propio Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional asumen que va a ser superior a la media de la eurozona. Daniel Lacalle, economista, gracias por esta primera visión. Que tengas buen día, feliz verano. Un fuerte abrazo, hasta luego. Justo del techo de gasto hablaba ayer María Jesús Montero. Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y también con el refuerzo de los servicios públicos, es decir, con la sanidad, con la educación, con las pensiones o con la dependencia. Este límite de gasto no financiero total, incluyendo fondos europeos, alcanzaría los 199.171 millones de euros, una cifra bastante similar a la registrada en el año anterior. José Carlos Díez es profesor de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú crees que también es un auténtico error el aumentar el techo de gasto aprovechando el crecimiento económico, la generación de empleo, en lugar de ajustar más los gastos y aprovechar para hacer reformas?
Bueno, el crecimiento es mínimo, ¿no? El error fue permitir el aumento de gasto de techo tan fuerte después de la pandemia, ¿no? Que durante la pandemia se haga un esfuerzo fiscal para atender las rentas y, ¿no?, pagar todos los PERTES y pagar, o sea, los ERTES, perdón, y todos los subsidios autónomos que se hizo, pues bueno, se puede entender, ¿no? Pero que después de la pandemia ese gasto se mantenga y se haga estructural, yo creo que ha sido un error. Y principalmente el Gobierno central, que ha asumido que el error sea en las comunidades autónomas, ¿no? El papel de la ministra de Hacienda es que las comunidades autónomas hubieran hecho un ajuste fiscal en el 22 y en el 23 para normalizar el gasto a niveles de PIB del 2019. Eso no lo ha hecho la ministra y ayer ha dicho que no lo va a volver a hacer, ¿no? En todas las proyecciones hasta 2027 no les exige ningún nivel de ajuste de gasto a las comunidades autónomas. Por lo tanto, todo el aumento de gasto que se hizo durante la pandemia se ha hecho estructural. ¿Bruselas lo va a permitir? ¿No va a haber ningún problema en cuadrar con los objetivos fiscales de Bruselas? Sí, bueno, si se cumplen esas proyecciones y el déficit queda por debajo del 3%, ¿no? Habrá que presentar algún plan de ajuste y alguna medida concreta por el tema estructural, pero no creo que Bruselas, bastante lío tiene Bruselas con Francia y con Italia y con otros países como para estar pendiente de España, ¿no? No creo que nosotros seamos un problema en Bruselas. ¿Y la previsión de crecimiento del empleo no te parece demasiado optimista en cuanto a número y en cuanto a calidad del empleo que estamos creando? Y luego es verdad que se modera, ¿no? En los 2 años del final de la proyección y el PIB también, ¿no? El crecimiento potencial sigue bajo, en un 2% de PIB, o sea, de crecimiento para una economía como la española no es un crecimiento elevado, ¿no? Nosotros necesitaríamos para converger, como dice Daniel Lacalle, con renta por habitante con otros países, ¿no? Principalmente, bueno, con algunos países europeos, pero sobre todo con Estados Unidos, que es el que nos está abriendo la brecha de renta por habitante con todos los países europeos. Nosotros necesitaríamos crecer más y mejor, ¿no? Es verdad que el cuadro macro no está mal, es un cuadro prudente, se parece bastante al que acaba de presentar ayer el Fondo Monetario, o sea que yo creo que el cuadro está bien, es correcto, yo no lo voy a criticar. Hombre, lo que no me gusta del cuadro a mí, Susana, es que comete los mismos vicios que ha tenido la economía española prácticamente desde el año 2000, ¿no? Cuando gobernaba el Partido Popular también, que luego se nos olvida, que parece que solo falta que crezca la renta por habitante y la productividad cuando gobierna la izquierda, pero cuando gobierna la derecha tampoco pasa, ¿no? Tenemos un modelo de crecimiento muy basado en la creación de empleo y muy intensivo, y luego con muy baja productividad y salarios precarios, ¿no? El salario real en España no crece. Cuando llegan las recesiones, pues se activa el mecanismo de ajuste, y el ajuste es vía empleo y aumento de la tasa de paro, ¿no? Yo creo que deberíamos ir a un modelo que en las fases expansivas crezcamos con productividad y que en las fases recesivas tengamos la mínima destrucción de empleo y la mínima subida de paro. Y eso, pues lamentablemente ha sido así con el PP y con el PSOE en los últimos 20 años, y tiene pinta que va a volver a ser así, ¿no? En lo que proyecta el gobierno no cambia ese modelo de crecimiento. Para cambiar eso, pues hay que meter desarrollo tecnológico, hay que meter más contenido de innovación y de tecnología en nuestras exportaciones, hay que subir el valor del tamaño de las empresas, que es donde se concentra el crecimiento de la productividad. Hay que cambiar los mercados de capitales, desarrollar el mercado de capital puro, de la bolsa y del venture capital. Hay que desarrollar los mercados de deuda, que el Next Generation podría ayudar. Pero bueno, yo creo que no tiene pinta que este gobierno se vaya a meter a esos cambios estructurales que serían tan necesarios para los salarios y para la renta por habitante. Muy bien. José Carlos Díez, economista, muchísimas gracias por el análisis. Cuídate y feliz verano. Un placer, igualmente. Gracias. Fernando, Agustín, Marta, valoración de ese cuadro macroeconómico, de ese aumento del techo de gasto, del chute que nos está suponiendo los fondos europeos, del tema de la inversión, del consumo, del sector exterior. Agustín, arranca tú. Bueno, son tantas cosas que es complicado, pero yo como tanto los dos economistas a los que has entrevistado han entrado, digamos, en los elementos del cuadro, etcétera, y como antiguo economista que soy, como digo yo, a mí lo que me preocupa de todo esto es la sensación de que todas estas cifras macro están muy alejadas de la realidad que se vive en la calle. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es de hecho, hay una frase que en las declaraciones que poniste del ministro, hay una frase que me ha resultado chocante, ¿no?
Dice que hemos salido de dos shocks como fueron la pandemia y la inflación, ¿no? derivada de la guerra de Rusia y Ucrania, sin grandes fallas estructurales. Y a mí me parece que esto es una visión un tanto no optimista, sino absolutamente fuera de la realidad. España lidera lidera en la Unión Europea la tasa de pobreza infantil, lidera las tasas de desempleo en mujeres, en jóvenes, etcétera, etcétera. Creo que hay un componente estructural muy complicado. José Carlos antes comentaba algunos de estos elementos que no se tienen en consideración. Parece que cuando tú presentas un cuadro macroeconómico, que es verdad que habla de las macromagnitudes, del PIB, etcétera, etcétera, y son una serie de proyecciones, se supone que el ministro de Economía debería también hablar al conjunto de los ciudadanos, no solamente de lo que dicen las cifras duras, frías, estadísticas, sino cómo está impactando en la vida de la gente, ¿no? Y es verdad que los cuadros macroeconómicos esto se sabe en la ciencia económica desde hace mucho tiempo, dejan de lado un montón de cuestiones cualitativas, dejan de lado un montón de cuestiones que se acaban reflejando en otro tipo de estadísticas de las que hablamos menos. Por ejemplo, alguna vez deberíamos hablar de un cuadro macroeconómico, pero de los resultados de las cifras macroeconómicas, es decir, del bienestar de la población, es decir, de las tasas de pobreza, de la renta disponible, porque la renta per cápita puede estar incrementándose, pero la renta per cápita a veces ni siquiera es un buen indicador de la calidad de un país en términos económicos, porque si la renta no está bien distribuida, pues la mayoría de la población vivirá mal. En fin, en definitiva, a mí me preocupa esta especie como de optimismo de que España lidera o tiene unas altas tasas de crecimiento, cuando la estructura de ese crecimiento evidentemente no impacta de manera positiva en el bienestar de los ciudadanos. Marta. Pues a mí lo que me preocupa de lo que se ha dicho es la baja tendencia en la inversión. Yo creo que la inversión es la base para que crezcamos en el futuro y sobre todo en la inversión en la industria, que es la que nos da el empleo de calidad. Ha dicho Lacalle que tenemos una tendencia de inversión menor a la 2019. Esto es súper preocupante. Está muy bien que España sea receptor de muchísimo turismo, ¿no? Es una base importantísima para nuestro PIB, pero en un mundo donde la tecnología es importante y la deslocalización es una amenaza, deberíamos invertir en esa industria. Fernando. Yo me acuerdo de una frase muy antigua que uno le preguntaba a otro, bueno, ¿qué tal estás? Dice el otro, bueno, pues depende con quién me compares, ¿no? Hombre, si nos comparan con el resto de socios europeos, mira con Alemania. Es que yo creo que ese es el error. Es decir, estamos creyendo que hay un crecimiento del 2,4 este año, qué bien, porque los demás están muy mal. Pero el 2,4 es suficiente. Bueno, eso es lo que habrá que ver, de dónde venimos. Luego, aumenta el gasto. Bueno, alguien tendrá que explicar por qué tiene que aumentar el gasto. Fíjate, Moncloa ayer, y sale en la prensa, establece como factores para ese incremento del gasto y de esa magnífica evolución que habrá, el incremento de la población prevista por la regulación de flujos migratorios, es decir, la llegada de inmigrantes, que va a aumentar el empleo, y otro, el aumento de la productividad. Tenemos la tasa de inflación y de desempleo más alta de Europa. Si queremos cubrir y crear empleo a través de la llegada de inmigrantes, no van a llegar los inmigrantes de los que estamos hablando antes, ya hablaba Lacalle, del mundo industrial, del mundo tecnológico. Llegarán inmigrantes del sector servicio, de la explotación del turismo, que es lo que nos está dando, es la vaca que nos está dando. Menos mal que llegan, porque si no, no hay cómo cubrirlo. Y no cubren. Y con lo que se llega no se cubre. Y hace falta, hay muchos sectores que hace falta trabajadores. Hay una falta enorme de desarrollo industrial en este país y desarrollo de determinados sectores de servicios. Estamos muy focalizados en ese turismo y en esa llegada. Y luego lo que está hablando, con esa inflación alta, con ese paro alto, no hay un ajuste fiscal de realidad. Es decir, durante estos años hemos bebido de los Next Generation, del dinero que viene de Europa, y eso nos ha traducido en un incremento, digamos, del cambio de nuestro sistema productivo, de nuestra renta. Seguimos teniendo el PIB por renta, por cápita, sí. Más bajo, o sea, por debajo de la media europea. Esto en cuanto al fondo. Ahora vamos a la forma. ¿Qué pasa aquí ahora? Pero piense una cosa, Susana, a este año estamos sin presupuestos. No ha habido presupuestos. Bueno, estas son las cuentas con las que se van a pasar a partir de ahí los presupuestos del año que viene. Y ahora viene el calvario. Ahora viene que tengo que pactar con todos los que están a mi alrededor, que me sustentan a mí. Es un juego político. Que querrán... Llámalo calvario o juego político. Sí, pero fíjate, tú ya sabes a qué juegas. Ha llegado tal el calvario que este año no han aprobado. Ni se han molestado en presentarlos.
porque han visto que iba a ser tal el sufrimiento y lo que se iban a dejar por el camino, ni lo presentamos. Oye, ahora mencionabas las formas. ¿Hay exceso de complacencia en el gobierno y de optimismo? ¿Veis al Ejecutivo demasiado arriba, Agustín? ¿O es lógico con este 2,4%? Hay una parte lógica. Lógicamente los gobiernos, en general, no este, cualquier otro, pues tratan de sacar pecho de las cosas que van bien y tratan de ocultar aquello que va peor. Pero creo que hay a mí lo que me preocupa, lo digo siempre, sabes que yo soy muy insistente con esto, es la desconexión que hay con la realidad social del día a día que viven los ciudadanos, ¿no? El otro día veía unas estadísticas que, digamos, hablaban del conjunto de los países, pero que si lo extrapolabas al caso español podían ser terroríficos. Es decir, hay un montón, lo que constituye, digamos, las bases del bienestar de cualquier familia, cómo pueden acceder al bienestar, como puede ser el gasto en alimentación o el gasto en vivienda o el gasto en transporte, etcétera. En 20 años había subido aproximadamente un 80, un 90%, mientras que se habían abaratado un montón de bienes, como por ejemplo los teléfonos móviles, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, eso te puede hacer pensar que si antes te costaba, si todo el mundo puede acceder a un teléfono móvil, parece que vive mejor. Y sin embargo, si tú vas a hacer la compra en los últimos años, es una cosa terrorífica. Claro, cuando tú tienes un salario muy alto, pues que la compra sea un poquito más alta o más cara no te afecta en exceso, pero para la inmensa mayoría de las familias, yo vivo en Usera y yo noto cuando voy a los supermercados cómo ha cambiado la cesta de la compra de muchísimas familias. Claro, eso por ejemplo no se corresponde con el optimismo del gobierno. Eso es lo que me refiero, es decir, no hay una sensación en la opinión pública, si tú vas en el metro, si vas en el autobús, si vas en el tren, si hablas con la gente, no tienes la sensación de que las cosas vayan tan bien como uno podría pensar cuando digamos, escucha a los representantes del gobierno. Me voy a publicidad. A la vuelta, hoy hablamos de Donald Trump, de su sucesor, de cómo pueden cambiar las relaciones Estados Unidos-Europa, si veis ya a Trump en la Casa Blanca. Oye, tenemos tema vivienda, tenemos tema energía, tenemos varias cositas. Así que nada, vamos a por el segundo tramo, 8:37. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. Fucsia, fucsia, fucsia. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro. Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Silestone presenta la nueva serie Earthik, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthik, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthik fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthik, superficie mineral híbrida by Cosentino.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia con Fernando Gómez Calcerrada, con Agustín Baeza y con Marta Margarit. Oye, me contaba Marta, me señalaba algo muy importante, que es el peso de la industria en el Producto Interior Bruto de nuestro país. España es uno de los países europeos donde menos pesa la industria en el PIB y donde la inversión pues está desfalleciendo. Según el Servicio de Estudios del BBVA, en 2023 la inversión por persona en edad de trabajar ha sido en España de 2.217 euros. Es un 5,3% menos que en el año 2021. Y esto, Marta, ¿se traduce en qué? ¿Qué consecuencias tiene esto y cómo salimos de esta situación? Bueno, aquí lo que se está hablando es que la red eléctrica española no va a soportar el crecimiento de la electrificación de la industria y del transporte. Por tanto, hay que invertir en esas redes para que sean más robustas, para que tengan más capacidad de entrada de esa producción de energías renovables. Hay proyectos que están esperando esa conexión y finalmente el poder digitalizar esas redes que nos va a permitir gestionar y saber más de nuestro consumo. Pero esa electrificación es necesaria, electrificación de la economía y electrificación de la empresa, si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización y mejorar la dependencia o autosuficiencia energética. Efectivamente, la electricidad es un componente muy importante para la descarbonización, también los gases renovables, es decir, hay más energías que van a poder cumplir con esos parámetros, pero la electricidad es un elemento básico. Y hoy nuestra red eléctrica no es capaz de absorber todo lo que se necesita y es por falta de inversión. La planificación del 25 debería mejorar ese punto. Y hacer que la industria pesara más en el PIB. Hubo un parón la semana pasada, si no me equivoco, de red eléctrica, ¿no? Cortó el flujo porque eso sería en tu casa, en la mía, no, pero en la industria. ¿Sí? Una sobrecarga enorme. Yo he estado muchos años trabajando en una empresa industrial española-alemana. Y hoy la mayoría de las fábricas se mueven por electricidad. O sea, el mundo ese del carbón y del fogonero y todo eso ya dejó de existir hace mucho tiempo. Entonces, es verdad que es necesario para alimentar esa actividad industrial tener una red lo suficientemente dimensionada para que pueda llegar la electricidad a todos esos sitios. Es más, cuando hubo el gran pico de coste de electricidad, fue un problemón para la industria hace no mucho tiempo. Porque, claro, los costes aumentaban brutalmente. Pero eso es lo que dice Marta, la red, dimensionar la red y que pueda llegar y que no haya paros por una sobrecarga. Y que admita todos los proyectos renovables que se quieren enganchar. Claro, y además, fíjate, el descenso tan brutal que ha habido, antes hablábamos en el PIB, en nuestro sistema de producción del peso de la industria en los últimos 20-25 años. Es tremendo, terrible. ¿Agustín, algo que añadir o paso de tema? La industria siempre ha sido tradicionalmente, históricamente, donde se han pagado los mejores salarios de los trabajadores. Los mejores salarios de los trabajadores se pagaban en la industria, no se pagaban ni en el sector primario ni en el sector servicios. Claro, en una economía donde el sector servicios ya es la inmensa mayoría, lo que acaba generando además un sector servicio muy influenciado en nuestro caso por el sector turístico, por el sector incluso y paralelos al turismo, hace que los salarios sean muy bajos. Es decir, claro, es que la industria no solamente es un elemento estructural, es un elemento de garantía, que es lo que yo siempre hablo, del incremento del bienestar de la inmensa mayoría de la población. Necesitamos más industria de mejor calidad, que las empresas puedan crecer. Hay una cosa que en España es terrorífica, tenemos más de 3 millones de empresas, pero el 90 y tantos % son micropymes. Las micropymes no pueden pagar salarios altos, es metafísicamente imposible.
Se conforman, no tiene más remedio que sobrevivir pagando salarios, claro. Entonces queremos como cosas contradictorias, queremos bienestar, pero queremos pagar salarios altos, pero queremos... O sea, queremos solver y soplar al mismo tiempo. Claro, es que esto es imposible, no se puede. Y creo que aquí va a haber un desastre, esto los historiadores lo contarán mejor nosotros, que lo estamos viviendo en el tiempo presente. Creo que España, ya podemos decir abiertamente, yo lo digo abiertamente, ha desaprovechado una ingente cantidad de recursos, que es una especie de plan Marshall que nos ha venido como consecuencia de la pandemia, en algo que cuando hagamos la evaluación de todo esto dentro de una década nos vamos a tirar de los pelos. Oye, pasando al tema de Estados Unidos, ayer Elon Musk, el magnate de Tesla, se comprometía a donar $45 millones mensuales al Partido Republicano de Donald Trump. El anuncio ha llegado justo después de que el expresidente sufriera el atentado del pasado fin de semana, el sábado en Pensilvania, y de que nombrara ayer a J.D. Vance como compañero de fórmula, un candidato por el que Elon Musk había apostado entre bambalinas. El objetivo ahora de Trump y también de Vance, pues domar la inflación, defender la producción nacional de energía para reducir costes y para reducir también la dependencia del exterior, teniendo en cuenta las ingentes reservas de combustible fósil de que dispone Estados Unidos, y también impulsar las deportaciones masivas. Ojo, porque ya hay muchos que están diciendo que con Vance como segundo de Trump, como vicepresidente y futuro sucesor, pues puede agrandar más todavía la brecha que hay entre Estados Unidos y Europa. ¿Cómo estáis viendo la carrera electoral a Casa Blanca y el nombramiento de Vance y también al Partido Republicano en estas últimas horas? Fernando. Mira, al final, Trump, lo que tenemos que basarnos es de la experiencia pasada. Entonces, respecto de Europa, lo que estabas planteando, es un hombre que sigue la doctrina Monroe, América para los americanos, y es fundamentalmente fortalecedor... America first. Sí, fortalecedor de Estados Unidos. Con respecto a Europa, segundo plano, relaciones que no le interesan mucho. Tiene un problema de convencimiento con la guerra de Ucrania, la posición de Putin. No es particularmente amigo de Europa, quitando el Reino Unido. Y es un hombre, bueno, pues que para puertas para adentro es tremendamente fuerte. El otro día en el atentado a mí me llamó muchísimo la atención, después de que te pegan un tiro, que te revientan una oreja, pues el hombre sale con un puño amenazador al resto, a las cámaras y al público. Bueno, pues da un poco el carácter de la persona. Con respecto a su oponente, Biden, bueno, que vamos a hablar, el hombre pues hace lo que puede, y la situación es que dentro de su mismo partido, el demócrata se está planteando su reemplazamiento, ¿no? De cambiarlo por otro. Pero bueno, esa es la situación. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el Partido Demócrata está buscando ya otro candidato. Si lo hubiera encontrado ya lo hubiera sacado, yo creo. El problema es que quizás no lo encuentran. Y Trump, después de este evento del tiro, pues a lo mejor es que se hace más fuerte. A pesar de que hay artículos que dicen que todo lo que pasa antes del 12 de agosto no cuenta, pero vamos a verlo, ¿no? Agustín. El Trump de 2024 no es el Trump que fue candidato, que era un personaje absolutamente excéntrico, incluso para la excentricidad de la política norteamericana. Ni siquiera es el Trump presidente. El Trump de candidato 2024 es un Trump mucho más político, en el buen sentido de la palabra. A mí no me gusta particularmente, pero desde luego hay que reconocerle una capacidad. Os invito a ver, si no lo habéis visto, una intervención que hace en la Convención de los Republicanos un líder sindical de un gran sindicato norteamericano, nada sospechoso de ser, entre comillas, de derechas o conservador, avalando y explicando por qué los sindicatos, o por qué, digamos, los trabajadores del país tienen que votar a Trump. Ese discurso es imposible de escuchar en un contexto europeo, porque además es como que nos explotaría la cabeza, como dirían los jóvenes. Pero el autor lo estuve mirando anoche y me quedé un discurso de 15 minutos, se llama Shane O'Brien, presidente del sindicato Teamsters, que es un sindicato bastante potente dentro de lo que son los sindicatos norteamericanos, y que intervino en la convención, y a mí me dejó, o sea, yo lo estuve escuchando y todavía no me creo lo que estoy escuchando, no es lo que había escuchado. Bueno, ya nos dejaste veres. Agustín Baeza, Fernando Gómez Calcerrada, Marta Margarit, siempre me lío, lo de las dos M's, ¿no? Sí. Demasiada Marta Margarit, me sale mi rama disléxica. Chicos, que mil gracias, que cuidaros mucho, y hoy por la sombra, que va a hacer calor. Un abrazo fuerte, a por el miércoles. Adiós. Un abrazo. Adiós.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Para hoy se prevé un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el extremo norte peninsular se prevén cielos nubosos o con intervalos de nubes y sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, siendo también posibles los chubascos o tormentas ocasionales por la tarde en las sierras del tercio oeste y en Pirineos. También se prevén algunos intervalos de nubes bajas matinales en el área de Levante. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas descenderán en el sur del área mediterránea peninsular y en Canarias, y ascenderán en el resto del país. Se prevén superar los 35 grados en amplias zonas del interior de la mitad sur, depresiones del nordeste e interior de Mallorca. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el miércoles? Así es. Así es, con caídas suaves de momento el futuro del IBEX 35, que hoy parte desde 11.090 puntos. Recordemos que ayer caía casi medio punto porcentual. Y eso que los inversores cuentan con los nuevos máximos históricos conseguidos ayer en Wall Street. El Dow Jones registra récord gracias a los resultados trimestrales de grandes empresas y ante las expectativas de una segunda presidencia de Donald Trump tras el atentado que sufrió el pasado fin de semana. Hoy en Europa vamos a conocer el dato final de inflación de junio en la eurozona. En España se publican datos mensuales de la deuda de las administraciones públicas por parte del Banco de España. En Estados Unidos estaremos pendientes de los permisos de construcción, el inicio de vivienda y los datos de producción industrial y manufacturera de junio. Pero la referencia más importante es el libro Base de la Reserva Federal sobre perspectivas económicas. Se publicará a las 8 de la tarde, hora española. Además, tenemos cuentas de Johnson & Johnson. La prima de riesgo está en 76 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,19%. En Europa, Paloma. También anticipan los futuros una apertura con caídas del 0,25 en el caso del futuro del DAX y del CAC 40 de París. Muy plano, apenas sin movimiento el del FTSE británico y el del Eurostock, que cae medio punto porcentual. Empezamos en Reino Unido, donde hemos conocido ese dato de inflación. Se mantuvo en el 2% en junio y desafía las previsiones de un ligero descenso. Y es que está una décima por encima de lo esperado y en el mismo dato, en la misma cota que en el dato de mayo. La subyacente, la que en Reino Unido excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, se situó en el 3,5%, también mismo dato que el registrado en mayo. En cuanto a compañías, ya tenemos sobre la mesa los resultados de ASML Holdings, del mayor fabricante de chips, que bate expectativas con sus cuentas, y también las del fabricante de ropa deportiva Adidas, que aumenta sus previsiones de beneficio para todo el ejercicio. En cuanto a otros protagonistas más allá de los resultados, tenemos en el foco a HSBC, que ha nombrado a George Eldery como nuevo consejero delegado del grupo, que tomará las riendas el próximo 2 de septiembre. Y también hemos sabido que Pernod Ricard va a vender la mayor parte de su cartera de vinos a los propietarios de la australiana Accolade Wines. Miguel Mañés es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Y hoy del mercado qué esperar? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que el mercado
Estados Unidos debería situarse o quedarse a estos niveles, ¿no? La verdad es que cada día nos sorprende un poco, y tendremos que ver, como decíais, ¿no? A ver qué libro veis, a ver qué indica sobre todo la parte de consumo, y en Europa pues más pendientes de la reunión del Banco Central Europeo de mañana, que será lo que marque un poco el devenir de las próximas sesiones, yo creo. Pero el mercado no descuenta mañana ningún tipo de movimiento. Lo que se espera son 2 bajadas de aquí a finales de año, pero ya después del verano. Sí, a ver, no, para mañana es verdad, como dices, no se espera un gran movimiento. Lo que sí que se va a esperar claramente es a la rueda de prensa y a leer entre líneas, ¿no? El dato de inflación americano más débil de lo que se esperaba, y bueno, pues las curvas han cogido algo más de tracción a la hora de esperar bajadas para Estados Unidos, y también le da algo de colchón a Europa para poder realizar otra bajada adicional, ¿no? Que hace un mes pues parecía poco probable, ¿no? Entonces, bueno, como siempre con el retrovisor mirando a Estados Unidos. En Estados Unidos, reacción del dólar y reacción del oro, que lo veo volando después del atentado a Donald Trump. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que el mercado lo ha interpretado en el sentido de que, bueno, si Trump ya iba por delante en las encuestas, ahora le hace pues parecer más fuerte, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con mayor aceleración, bueno, más crecimiento, bajada impositiva, etcétera, etcétera, pues bueno, pues y luego una rotación fuerte de algunos sectores que se van a ver beneficiados con Trump versus otros que van a verse más perjudicados. Entonces, bueno, el mercado lo ha dado ya por hecho, y salvo alguna sorpresa jurídica o de salud, pues el mercado ha dado por hecho que Trump va a ganar las elecciones, ¿no? ¿Qué sectores son los que más se beneficiarían con Trump? Bueno, pues Trump sabemos que históricamente ha tenido pues una vinculación fuerte a todo el tema de petróleo, ¿no? Es menos proactivo a la política ESG, con lo cual sería bueno, pues quizá el primer cambio, el cambio paradigmático, ¿no?, energético en Estados Unidos más intuitivo, ¿no? Luego hay que ver el tema arancelario, ¿no?, y el tema también de tecnología con su relación con China. Hemos visto que ya ha hecho declaraciones respecto a Taiwán esta noche. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos que de aquí a las elecciones americanas va a haber rotación, y va a haber muchas declaraciones que va a llevar a que unos sectores u otros puedan tener mucha volatilidad en un día. Muy bien. Miguel Mañés, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades